un foro lleno, más de 1000 butacas, más de 1000 miradas, y en el centro, un escenario que podía cambiarlo todo o destruirlo todo, año tras año, domingo tras domingo, durante más de 3 décadas, una sola persona decidía quién subía ahí y quién no volvía jamás. 32 años al aire, 32, el mismo programa, el mismo conductor, el mismo filtro invisible, y detrás de las luces, el miedo. No estamos hablando de un rumor de pasillo, no estamos hablando de una exageración de artista resentido. Estamos hablando de un sistema televisivo documentado, de testimonios públicos, de entrevistas grabadas, de una estructura empresarial concreta, Televisa, y en el centro de esa estructura, un nombre que marcó generaciones enteras, Raúl Velasco. Hoy vas a descubrir 3 cosas muy específicas. Primero, cómo un programa dominical se convirtió en la puerta casi obligatoria al éxito en la música latina. Segundo, el momento exacto en que esa puerta dejó de ser una oportunidad y empezó a sentirse como un candado. Y tercero, la contradicción documentada entre la imagen pública del promotor cultural y las múltiples versiones que hablan de control, castigo y veto. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada punto, y si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo. Porque la pregunta no es si Raúl Velasco tenía poder, eso está documentado. La pregunta es otra, más incómoda. ¿Cómo una sola persona pudo influir durante décadas en el destino profesional de tantos artistas? Para entenderlo, hay que regresar a 1969. Ese año se estrena Siempre en Domingo. El programa debutó el 14 de diciembre de 1969 y se mantuvo al aire hasta el 19 de abril de 1998. Son casi 29 años continuos bajo la conducción de Velasco. No es una cifra menor, es una era completa de la televisión mexicana. En un país donde la televisión abierta era el medio dominante, donde no existían redes sociales, donde las estaciones de radio y los sellos discográficos dependían en gran medida de la exposición masiva, aparecer en ese escenario equivalía a entrar en la conversación nacional. Esto se puede rastrear en entrevistas históricas y en el propio archivo televisivo. Siempre en Domingo no era un programa más, era el escaparate. Artistas como Luis Miguel, Gloria Trevi, Emanuel y decenas más pasaron por ese foro en momentos cruciales de sus carreras. Múltiples cantantes latinoamericanos reconocieron públicamente que su exposición en el programa fue determinante para consolidar su popularidad en México y otros países. Pero aquí empieza la tensión, porque cuando una sola plataforma concentra tanta visibilidad, el acceso deja de ser simplemente una invitación, se convierte en una validación, y la validación en un filtro. Velasco no solo presentaba artistas, los avalaba, los nombraba, los impulsaba con frases que quedaban grabadas. Hay registro en archivos televisivos de cómo el conductor solía introducir a ciertos talentos como la nueva promesa o el artista del momento, marcando una narrativa frente a millones de espectadores. En entrevistas posteriores, varios cantantes reconocieron que una presentación en Siempre en Domingo podía disparar ventas de discos y contrataciones de conciertos. No es percepción, es el contexto industrial de la época. Pero aquí viene la primera pregunta incómoda. Si aparecer en el programa podía abrir puertas, ¿qué pasaba cuando alguien dejaba de aparecer? Existen declaraciones públicas de artistas que han hablado de vetos. Algunos cantantes han sostenido en entrevistas que, tras conflictos personales o desacuerdos con Velasco, dejaron de ser invitados al programa. Estas afirmaciones no siempre estuvieron acompañadas de documentos formales de veto, pero sí forman parte del registro mediático y de testimonios en medios. No hay sentencias judiciales que prueben un sistema de castigo formal.
Eso es importante decirlo. No existe confirmación pública de un mecanismo institucionalizado de represalia, pero sí hay un patrón narrativo repetido en entrevistas a lo largo de los años. La percepción de que caer en desgracia con el conductor podía significar un cierre de puertas. Y aquí la emoción empieza a cambiar, porque una cosa es tener influencia, y otra muy distinta es que esa influencia se sienta como intimidación. En una entrevista concedida años después de que el programa terminara, Raúl Velasco defendió su papel como promotor cultural. En diversas conversaciones públicas, él mismo afirmó que su labor era impulsar talento y mantener estándares de calidad en el espectáculo. No se presentó a sí mismo como censor, sino como curador, pero el punto de quiebre no está en lo que él decía de sí mismo, está en lo que otros decían cuando ya no dependían de ese escenario. En los años 90 comenzaron a surgir más voces críticas. Algunas hablaban de favoritismos, otras de exclusiones, algunas insinuaban presiones, y otras simplemente describían un ambiente donde había que quedar bien. Esa frase aparece en múltiples entrevistas televisivas y radiales. No es un expediente judicial, es un clima cultural. Y en México, el clima cultural pesa. Televisa, en ese periodo, no era solo una empresa, era el gigante mediático. Controlaba una porción enorme del mercado televisivo nacional. Durante décadas, la empresa tuvo una posición dominante en la televisión abierta mexicana. Esto está documentado en análisis de mercado y estudios académicos sobre medios. Entonces la ecuación era simple. Si Televisa concentraba audiencia, y siempre en domingo, concentraba música, y Raúl Velasco conducía ese programa, la concentración de poder era evidente. Pero hay algo más oscuro, algo que todavía no voy a nombrar, porque no todo era blanco o negro. Muchos artistas defendieron públicamente a Velasco. Algunos lo describieron como un hombre disciplinado, exigente, pero justo. Hay entrevistas donde figuras consolidadas agradecen explícitamente el espacio brindado. Eso también está documentado. La contradicción es real. ¿Cómo puede una figura ser, al mismo tiempo, impulsor y filtro, mentor y obstáculo, puente y barrera? En unos minutos vas a entender por qué esa dualidad no era accidental. En 1998, Siempre en Domingo salió del aire. El programa concluyó oficialmente el 19 de abril de ese año. Para entonces, el panorama mediático ya estaba cambiando. Nuevas cadenas, nuevas dinámicas, nuevos formatos. El monopolio cultural comenzaba a fragmentarse. Pero durante casi 3 décadas, el escenario fue uno solo. Y aquí aparece la indignación, porque cuando el éxito depende de un solo escaparate, el talento no compite solo contra otros talentos, compite contra la voluntad de quien abre o cierra la puerta. ¿Eso convierte automáticamente a Velasco en un villano? No. No existe una sentencia que lo declare culpable de un delito por controlar carreras. No hay expediente penal que establezca una estructura criminal. Eso sería inventar. Y aquí no vamos a inventar nada. Pero sí existe algo documentado. El reconocimiento público de que su programa era determinante. Y existe algo más difícil de medir. El temor expresado por algunos artistas a perder ese espacio. Y cuando el temor entra en la ecuación, la conversación cambia. Hay entrevistas donde artistas narran que una llamada de producción podía alterar semanas de preparación. Hay declaraciones donde se sugiere que ciertas decisiones editoriales afectaban lanzamientos. No siempre hay papel firmado, pero hay registro audiovisual de esas afirmaciones. Esto se puede rastrear. Entonces volvemos a la pregunta central. No es si Raúl Velasco tenía influencia, es cómo esa influencia se convirtió, para algunos, en una especie de control estructural.
Y aquí viene el primer aviso. Estamos a punto de entrar en el momento donde la percepción de poder empieza a chocar con la realidad empresarial de Televisa, porque hay un detalle que muchos pasan por alto, y cuando lo entiendes, todo se reacomoda. Pero antes de llegar ahí, hay que mirar algo que casi nadie menciona cuando se habla de él: su origen, su formación, su ascenso dentro de la empresa, porque el poder no aparece de la nada, se construye, y en el siguiente tramo vamos a ver exactamente cómo se construyó ese poder y por qué no era solo una cuestión de carisma frente a cámaras. Raúl Velasco no empezó como la figura todopoderosa que millones recuerdan. Nació el 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato. Su nombre completo era Raúl Velasco Ramírez. Antes de convertirse en conductor, trabajó como periodista y cronista. Ingresó a Telesistema Mexicano, empresa que más tarde se convertiría en Televisa tras la fusión de 1973. Esto está documentado en registros corporativos y biografías públicas. No apareció en el centro del escenario por accidente. Se formó dentro de la estructura, y eso importa, porque cuando alguien escala dentro de una organización que concentra poder mediático, no solo aprende a conducir un programa, aprende cómo funciona la maquinaria, aprende quién decide, aprende qué se negocia, aprende dónde están los límites. En entrevistas de archivo, Velasco solía describirse como un trabajador disciplinado. Hay registro audiovisual donde afirma que su prioridad era el orden, la puntualidad, la seriedad en el espectáculo. No se vendía como improvisado, se presentaba como meticuloso, pero la meticulosidad, cuando se combina con una plataforma hegemónica, puede transformarse en algo más que exigencia. Durante los años 70 y 80, Siempre en Domingo se convirtió en el escaparate musical más visto en México y uno de los más influyentes en América Latina. El programa alcanzaba audiencias millonarias en horario estelar dominical. Las cifras exactas varían según la fuente y el año, pero estudios de rating de la época coinciden en que era uno de los espacios más vistos de la televisión mexicana. No había Twitter, no había YouTube, no había Spotify, había televisión abierta, y ese foro, el escenario, no solo lanzaba carreras, también legitimaba trayectorias internacionales. Artistas extranjeros que buscaban consolidarse en el mercado mexicano entendían que ese espacio era estratégico. Hay registro de participaciones de cantantes de España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica que acudían al programa como parte de sus giras promocionales. Eso no es mito. Está documentado en hemerotecas y archivos televisivos. Entonces, la pregunta se vuelve más precisa. Cuando un artista necesitaba promoción nacional, ¿qué alternativa real tenía fuera de esa pantalla? Aquí aparece la primera grieta. Diversos músicos y representantes han declarado en entrevistas que la relación con el programa implicaba condiciones estrictas. Algunas versiones sostienen que no todos los artistas tenían el mismo trato y que las simpatías personales influían en la frecuencia de invitaciones. Estas afirmaciones forman parte de declaraciones públicas, pero no existen documentos judiciales que prueben un esquema formal de discriminación contractual. Es importante decirlo así, porque una cosa es una percepción repetida y otra una sentencia, pero cuando muchas percepciones apuntan en la misma dirección, la conversación deja de ser anecdótica. En algunos casos, cantantes afirmaron públicamente que tras conflictos personales con Velasco, dejaron de ser invitados. No existe confirmación oficial de vetos institucionales, pero sí hay entrevistas grabadas donde se habla de cierre de puertas o distanciamiento posterior a desacuerdos. Y aquí entra algo clave: el poder del silencio, porque no siempre se necesita un documento que diga vetado. A veces basta con que el teléfono deje de sonar.
Eso es lo que varios testimonios sugieren. Sugieren, no prueban, y cuando el silencio proviene del programa más influyente del país, el impacto es real. Hay un punto que casi nadie analiza con frialdad. Velasco no era el dueño de Televisa, no era el presidente del corporativo, no firmaba todos los contratos discográficos. Él operaba dentro de una estructura empresarial mayor. Esto está documentado. Entonces, ¿cómo pudo consolidar tanta influencia? La respuesta empieza a tomar forma cuando entendemos que el poder mediático no siempre depende del cargo jerárquico más alto, depende de la posición estratégica, y él estaba en la intersección exacta entre audiencia masiva y talento emergente. En varias entrevistas públicas, el propio Velasco defendió su criterio como filtro de calidad. Hay registro donde declaró que no todo artista estaba listo para ese escenario, que el público merecía un estándar, que su responsabilidad era mantener nivel. Su versión era clara, pero del otro lado, algunos artistas narraban otra experiencia, una experiencia donde la validación personal del conductor era casi indispensable. En unos minutos vas a entender por qué esa dependencia no era solo simbólica. Hay algo estructural. Durante décadas, la industria musical mexicana estuvo profundamente entrelazada con la televisión abierta. Las disqueras negociaban apariciones televisivas como parte de sus estrategias de lanzamiento. Esto se puede rastrear en análisis históricos de la industria del entretenimiento en México. Cuando un programa concentra visibilidad, la negociación no es solo artística, es comercial. Y cuando la negociación es comercial, la relación se vuelve más delicada. Aquí aparece una frase que se repite en múltiples entrevistas de la época. Había que estar bien con él. No es un expediente judicial, no es una acusación penal. Es un clima descrito por protagonistas del medio, y ese clima genera algo que no siempre se ve en pantalla. Autocensura. Si un artista sabe que una crítica pública puede cerrar la puerta del foro más importante del país, ¿qué hace? Muchos callan. Eso no es una afirmación absoluta. Es un patrón narrado en testimonios. Pero hay otro ángulo todavía más incómodo. Algunos cantantes defendieron abiertamente a Velasco incluso frente a críticas. Hay declaraciones donde figuras consolidadas afirmaron que el conductor les abrió oportunidades que nadie más les ofreció, que fue puente, no obstáculo, y eso también está documentado. La indignación no nace de una caricatura simplista, nace de la concentración de poder, porque cuando el destino profesional de miles de artistas pasa por una sola plataforma, el margen de error desaparece. Y aquí es donde el relato empieza a tensarse de verdad. En los años 90, el entorno mediático comenzó a transformarse. Nuevas cadenas, mayor competencia, cambios regulatorios. La hegemonía absoluta empezaba a fragmentarse, pero durante la mayor parte de la vida del programa, esa fragmentación no existía. El monopolio cultural era una percepción extendida, y dentro de ese monopolio, Velasco era el rostro visible. Pero hay algo más profundo, algo que no tiene que ver solo con ratings ni con contratos. Tiene que ver con la construcción de narrativa pública, porque no basta con subir a un artista al escenario, también importa cómo lo presentas, qué adjetivos usas, qué historia cuentas sobre él. Hay registros donde Velasco introducía talentos con descripciones que moldeaban la percepción del público. Eso es poder simbólico. Y el poder simbólico, cuando se repite durante casi 3 décadas, se convierte en autoridad. Ahora piensa esto. Si alguien controla la narrativa de quién es la nueva estrella y quién no convenció, ¿qué impacto tiene eso en la industria? En unos minutos vamos a entrar en el primer caso concreto donde esa narrativa generó fricción pública, un caso documentado,
con declaraciones grabadas, con versiones encontradas, y ahí la historia deja de ser abstracta, porque hasta ahora hemos hablado de estructura. Lo que viene es personal, y cuando lo personal se cruza con un sistema tan concentrado, las consecuencias no siempre son elegantes. Hay algo que muchos artistas decían en privado y pocos en público, pero algunos sí lo dijeron, y lo dijeron con nombre y apellido. Y cuando lo dijeron, el ambiente se volvió espeso. No era un comentario suelto, no era una broma, eran declaraciones en medios, con cámaras encendidas. Uno de los episodios más mencionados en la conversación pública es el conflicto con José José. La relación profesional entre el cantante y Raúl Velasco fue cercana durante años, y el intérprete apareció en múltiples ocasiones en Siempre en Domingo. También es un hecho que, en entrevistas posteriores, José José habló abiertamente de tensiones con la televisora y con figuras de la industria. En diferentes declaraciones mediáticas, el propio cantante insinuó que hubo distanciamientos y desacuerdos que afectaron su exposición televisiva. No existe una resolución judicial que establezca un veto formal, pero sí hay registro audiovisual de que el tema fue mencionado públicamente. Y cuando una estrella de ese tamaño habla, el eco es fuerte, pero no fue el único nombre que apareció en la conversación. En los años 90, la figura de Gloria Trevi generó controversia dentro y fuera de la televisión. Trevi participó en Siempre en Domingo y obtuvo una exposición masiva en el programa. Posteriormente, su carrera estuvo marcada por un proceso judicial ampliamente documentado en México y Brasil, relacionado con acusaciones contra su entonces representante Sergio Andrade. Eso está registrado en expedientes judiciales y cobertura mediática de la época. Lo que aquí importa no es el caso penal en sí, sino el debate posterior. Con el paso de los años, algunos críticos sostuvieron que el programa había sido una plataforma determinante para consolidar figuras que luego se vieron envueltas en escándalos. No existe prueba de responsabilidad directa de Velasco en los delitos investigados en ese caso específico, pero sí existe debate público sobre el papel de la televisión en la construcción de ciertas narrativas. Y esa discusión es incómoda, porque cuando un conductor avala públicamente a un artista, el aval no es solo artístico, es simbólico, y el símbolo pesa. Hay otro elemento documentado que empieza a aparecer con más claridad en los 90, la percepción de favoritismos regionales o estilísticos. Algunos intérpretes afirmaron en entrevistas que ciertos géneros musicales tenían más cabida que otros. No existe reglamento publicado que respalde esa idea, pero sí hay declaraciones públicas que describen un criterio selectivo. Aquí la palabra clave es criterio. Velasco defendía su criterio, pero cuando el criterio se convierte en puerta única, el criterio se vuelve frontera. En entrevistas archivadas, el conductor llegó a expresar opiniones contundentes sobre ciertos artistas, incluso en vivo. Hay registros donde emitía juicios críticos frente a la audiencia nacional. Eso está en el archivo audiovisual. Imagina el impacto. Un comentario negativo en un programa con millones de espectadores, una frase, un gesto, una pausa incómoda. Eso no es delito, no es expediente, pero sí es poder. Y aquí la indignación empieza a tomar forma, porque la televisión abierta en esa época no ofrecía réplica inmediata, no había trending topics, no había videos virales que equilibraran la narrativa. Había silencio. Y el silencio favorece al que tiene micrófono. En algunos casos documentados, artistas que tuvieron desencuentros con el programa reaparecieron años después cuando el contexto cambió. Eso sugiere que las dinámicas no eran necesariamente permanentes, sino coyunturales, pero mientras la coyuntura duraba, el impacto era real. En unos minutos vamos a entrar en un punto de quiebre más estructural.
No tiene que ver con un artista específico, sino con la transformación del ecosistema mediático, porque hasta ahora hemos hablado del poder concentrado, pero ningún poder es eterno. En la segunda mitad de los 90, el mercado comenzó a diversificarse. Nuevas opciones televisivas empezaron a competir por audiencia. La apertura de concesiones y la consolidación de otros canales redujeron progresivamente la hegemonía absoluta de una sola empresa en la televisión mexicana. Eso alteró el tablero. Y cuando el tablero cambia, las figuras que parecían intocables empiezan a ser cuestionadas con mayor libertad. Hay entrevistas de finales de los 90 y principios de los 2000 donde periodistas y artistas revisan críticamente el modelo de televisión dominante de décadas anteriores. No se trata solo de Velasco, se trata del sistema, pero su nombre aparece inevitablemente en esa revisión, porque fue el rostro visible. Aquí hay algo que no podemos ignorar, hecho confirmado. Siempre en Domingo terminó en 1998, el mismo año en que la industria musical comenzaba a enfrentar la transición digital y la fragmentación de audiencias. El cierre del programa coincidió con un momento de transformación estructural, y cuando la estructura cambia, las historias ocultas salen a flote. Algunos artistas hablaron con más libertad después del final del programa. Otros mantuvieron silencio. No hay unanimidad, y eso también dice algo, porque si el temor fuera una invención colectiva, las declaraciones serían uniformes, pero no lo son. Hay gratitud, hay crítica, hay ambivalencia. La ambivalencia es real. En una entrevista pública posterior, Velasco sostuvo que nunca vetó a nadie por capricho y que su único criterio era profesional. Esa declaración está registrada en medios. Su postura fue consistente. Él era un promotor cultural, no un censor. Pero del otro lado, la narrativa del gatekeeper del guardián de la puerta se volvió cada vez más frecuente en análisis mediáticos. Y aquí llegamos a un punto clave. El concepto de gatekeeper no implica necesariamente ilegalidad, implica control de acceso. Y el acceso, en la televisión mexicana de finales del siglo XX, era oro puro. Entonces, la pregunta vuelve más afilada que antes. ¿Era Raúl Velasco el responsable único de ese control? ¿O era la cara visible de un sistema que concentraba decisiones en pocas manos? Hay algo que todavía no hemos nombrado, algo que tiene que ver con cómo se distribuían los tiempos al aire, cómo se negociaban los espacios y quién tenía la última palabra en producción. No todo pasaba por una sola persona, pero la percepción sí. Y cuando la percepción de poder se instala durante casi 3 décadas, desmontarla no es sencillo. En el siguiente tramo vamos a entrar en la parte más delicada. No se trata de rumores, se trata de declaraciones directas, con nombres, con fechas, con tensión en cámara. Y ahí, la figura del conductor deja de ser solo institucional, se vuelve humana. Y cuando el poder se vuelve humano, también se vuelve vulnerable. Y la vulnerabilidad en estos mundos es peligrosa, porque cuando un sistema está montado para que una sola ventana concentre la atención, cualquiera que toque esa ventana con la punta del dedo puede terminar con la mano cortada. Así de simple, así de crudo. El caso de Flans es un ejemplo perfecto de cómo se hablaba del veto como si fuera un botón, no como un documento, como un botón. Hecho confirmado, integrantes de Flans han narrado públicamente un episodio en el que, tras una presentación fuera de México, aseguran que fueron reprendidas y posteriormente vetadas de la televisora. Ilse lo contó en entrevista para Ventaneando. Esto existe en registro audiovisual y en cobertura posterior de prensa. Según el testimonio de Ilse, el detonante fue un viaje a Nicaragua para cantar en un evento que ellas describen como benéfico, enfocado en niños afectados por la guerra.
En su relato, al volver a México, recibieron un reclamo directo asociado a una lectura política del evento. Ella lo resume con una frase que se volvió un dardo. Cuando regresamos, nos vetaron de la televisora. Eso no es una sentencia, no es un expediente judicial, es un testimonio. Pero escucha bien lo que implica. Si ese testimonio es verdadero, entonces el criterio de acceso no era solo calidad artística, también podía ser alineación ideológica, conveniencia institucional, control de imagen. Y si ese testimonio no fuera exacto, entonces igual revela algo, que dentro del medio se percibía que un conductor podía cortar la visibilidad de un grupo por una decisión externa al escenario, y esa percepción, por sí sola, ya es una forma de poder. Porque el miedo no necesita pruebas perfectas para operar, solo necesita ejemplos, historias, advertencias. Te pasa esto y te cierran la puerta. Y aquí viene la parte que aprieta el estómago. Ese supuesto botón, en una industria donde Televisa era la autopista principal, no afectaba solo un programa, afectaba la cadena completa: prensa, radio, giras, patrocinios. No siempre de manera directa, a veces por arrastre, a veces por mensaje, a veces porque nadie quería meterse en broncas. En México se dice fácil: mejor ni le muevas. Y en ese mejor ni le muevas se escondía la disciplina colectiva. Ahora, si este fuera un caso simple, aquí diríamos: Velasco vetaba a quien quería y listo. Pero no, no es así de limpio. Porque en otros momentos, el mismo sistema muestra contradicciones que lo vuelven todavía más inquietante. Mira el caso de Miguel Bosé. Hecho confirmado, Bosé declaró públicamente que, en su primera visita a México, Raúl Velasco le habría impedido presentarse en Siempre en Domingo. También está documentado que Patti Chapoy respondió públicamente desmintiendo esa versión. Eso es importante. Hay dos relatos enfrentados, ambos en medios. Bosé sostiene la prohibición, Chapoy sostiene lo contrario. No hay documento público definitivo que cierre esa disputa, entonces, por rigor, esto se queda como contradicción abierta. Y cuando hay contradicción, el terreno se vuelve resbaloso, porque no solo se discute si hubo veto o no, se discute algo más grande. ¿Quién tiene autoridad para contar la historia del acceso? ¿Quién decide qué versión se vuelve la verdad y cuál se convierte en exageración? Ahí es donde el gatekeeping se vuelve metanarrativo. Controlas el escenario y también el relato de quién entra al escenario. Y si a eso le sumas un país donde la televisión fue durante décadas el centro de la vida pública, lo que tienes es una máquina perfecta para fabricar carreras o congelarlas. No necesitas gritar, no necesitas amenazar en público. A veces basta con una llamada, un no conviene, un luego vemos. Y el luego vemos puede ser una tumba profesional. Pero aquí viene el detalle que te dije que reacomoda todo. Raúl Velasco, además de conductor, fue productor del propio programa. Hecho confirmado, distintas fuentes señalan que Velasco fungía también como productor de Siempre en Domingo, lo que ampliaba su margen de decisión sobre contenidos y participación. Productor, esa palabra es la llave, porque el productor no solo presenta, el productor decide tiempos, segmentación, orden, enfoque, decide si te da 3 minutos o te corta a la mitad. Decide si te pone en el pico del programa o te manda al bloque donde la gente ya está sirviendo la cena. Decide si te presenta como evento o como relleno. Eso, en televisión, puede ser la diferencia entre explotar o desaparecer. Y entonces la pregunta central vuelve, más filosa, más directa. ¿Cómo una sola persona controló carreras enteras? No solo por invitar o no invitar, por administrar la luz.
Ahora hay otro hecho que también se vuelve crucial y casi nunca se mete a la conversación por pudor. El final del programa coincidió con un deterioro fuerte de salud de Velasco. Hecho confirmado. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006. La causa de muerte ha sido reportada como cirrosis hepática derivada de hepatitis C, y prensa de la época registró su fallecimiento y padecimientos. Algunas coberturas señalan que la hepatitis C y sus complicaciones impactaron su continuidad profesional en los años 90. Esto no es chisme, es contexto, porque cuando una figura concentra poder durante décadas y de pronto su presencia se debilita, el sistema se mueve. Y cuando el sistema se mueve, la gente habla, se atreve, se desahoga, ajusta cuentas, reescribe recuerdos, y es ahí donde nacen muchas de las versiones más duras sobre él. Algunas pueden ser injustas, algunas pueden ser exactas, y otras, una mezcla. Pero lo que nadie puede negar es la estructura. La puerta existía, y él estaba parado ahí. Y justo cuando parecía que el tema era únicamente artistas vetados, aparece otra capa todavía más delicada. Una capa que no se discute como industria, sino como cultura de poder, como trato, como humillación pública, como forma de marcar territorio frente a cámaras. Hay episodios grabados, comentados durante años, donde el conductor se dirige a artistas con dureza en vivo. No se trata de sensación. Son materiales que existen en video y que el público ha reciclado durante décadas. Y aquí es donde la historia se pone fea. Porque cuando el poder se ejerce en público, el mensaje no es solo para la persona frente a ti, es para todos los que están viendo. Acuérdense quién manda aquí. En el siguiente tramo vamos a entrar justo a uno de esos momentos que se recuerdan como un parteaguas de percepción. Un instante en el que, con una sola frase y un solo gesto, se sintió que el escenario no era una plataforma, era un tribunal. Y cuando lo veas así, vas a entender por qué tantos, durante tanto tiempo, preferían sonreír, aunque por dentro estuvieran tragando vidrio. Hay imágenes que no necesitan adjetivos, solo hay que verlas. Un artista frente al micrófono, el público esperando la música y el conductor interrumpiendo, corrigiendo, marcando territorio, el gesto serio, la pausa larga, la frase que no suena a consejo, suena a advertencia. Esos momentos existen en archivo, y cuando se reproducen hoy, con distancia, se sienten distintos. En el contexto original, podían parecer disciplina televisiva, exigencia profesional. Así se hacen las cosas aquí. Pero con el paso del tiempo, muchas de esas escenas empezaron a leerse como algo más, exhibición pública de jerarquía. No era solo una crítica artística, era una demostración de quién tenía el control del aire. Hay registros donde Velasco llamaba la atención a intérpretes por vestuario, por actitud, por comportamiento fuera del escenario. Algunos artistas lo aceptaban con sonrisa forzada, otros guardaban silencio. Nadie iba a responderle en ese momento, no en su foro, no con millones mirando. Y ahí está el detalle. El poder real no se mide solo por lo que puedes hacer, se mide por lo que nadie se atreve a hacerte de vuelta. En México, durante décadas, la televisión abierta era casi una institución. La familia entera se reunía el domingo. El escenario no era solo entretenimiento, era ritual social. Y dentro de ese ritual, la figura del conductor adquiría una autoridad casi patriarcal. Eso no está en ningún contrato, pero estaba en el imaginario colectivo. Y cuando una figura mediática se convierte en árbitro moral y artístico al mismo tiempo, la línea entre orientación y control se vuelve borrosa.
Hay artistas que, años después, relataron haber sentido humillación en vivo. Otros dijeron que lo entendían como parte del oficio. No hay consenso, pero sí hay memoria. Y la memoria colectiva recuerda ciertos episodios como momentos incómodos. Piensa esto. Si un cantante emergente era corregido o cuestionado en televisión nacional, ¿cómo impactaba eso su reputación? ¿Cómo lo tomaban los empresarios de espectáculos? ¿Cómo lo leían las disqueras? Una sola escena podía alterar la narrativa pública. Y aquí aparece otra capa que pocas veces se discute con frialdad. Velasco no operaba en el vacío. Respondía a una línea editorial, a una cultura empresarial, a un entorno político. Durante buena parte del siglo XX, la relación entre medios y poder político en México fue estrecha y ampliamente estudiada por académicos y periodistas. Eso no convierte automáticamente cada decisión artística en una decisión política, pero sí significa que el margen de independencia absoluta era limitado. Y cuando un artista participaba en eventos con carga política o social, la interpretación de esa participación podía volverse delicada. Recuerda el testimonio de Flans. Más allá de si hubo o no un veto formal, el relato muestra algo más profundo: la percepción de que ciertas decisiones externas podían afectar la presencia televisiva. Y esa percepción se instaló. No era solo canta bien y te va bien, era cuida cada paso. En un país donde la televisión era prácticamente el único megáfono masivo, cuidar cada paso significaba mucho. Ahora bien, también hay que decir algo que incomoda a quienes prefieren la historia simple del villano absoluto. Muchos artistas lograron carreras sólidas después de dejar de aparecer en el programa. Otros construyeron trayectorias internacionales que ya no dependían del foro dominical. Con el tiempo, la industria empezó a diversificarse. Eso demuestra que el control no era omnipotente. Era poderoso, sí. Determinante en ciertos momentos, sí, pero no absoluto. Y ahí es donde el análisis se vuelve más interesante. Porque si el poder no era total, entonces su fuerza radicaba en el momento histórico, en la concentración mediática de esa época, en la falta de alternativas equivalentes. No era una dictadura personal en el sentido jurídico, era una hegemonía cultural. Y dentro de esa hegemonía, Raúl Velasco era la cara visible. Hay algo que muchos olvidan cuando revisan estos años con indignación retrospectiva. El público también validaba ese modelo. Millones sintonizaban, millones aplaudían, millones aceptaban la figura del conductor como autoridad legítima. El sistema no se sostiene solo por quien lo encabeza, se sostiene porque la audiencia lo respalda. Y aquí la pregunta empieza a girar lentamente hacia otro lugar. Si tantos artistas temían quedar fuera, ¿por qué tan pocos hablaron en su momento? Miedo, sí. Dependencia económica, también. Pero hay algo más: la normalización. Cuando una dinámica se repite durante décadas, deja de sentirse excepcional, se vuelve regla no escrita. Así es la industria, así funciona esto, ni modo. Y esa frase, ni modo, es una anestesia poderosa. Durante años, el modelo funcionó sin grandes rupturas públicas. Las críticas eran esporádicas. Las versiones de veto aparecían como anécdotas más que como denuncias formales. Pero el tiempo cambia la mirada. Cuando el programa terminó y el ecosistema mediático se fragmentó, la revisión histórica comenzó a ser más dura, más crítica, más analítica. Ya no se hablaba solo de un conductor carismático, se hablaba de concentración de poder. Y aquí es donde la indignación deja de ser emocional y se vuelve estructural, porque la pregunta ya no es ¿era severo o era exigente? La pregunta es otra:
¿Cómo permitimos que un solo escaparate concentrara tanto destino profesional durante tanto tiempo? Eso no es responsabilidad exclusiva de un individuo, es diseño de sistema. Pero antes de entrar en ese nivel, hay que mirar el último tramo de tensión directa. Hay un episodio en particular, repetido en foros y entrevistas, que se convirtió en símbolo de la idea del tribunal televisivo. Un momento donde la línea entre conducción y juicio público pareció borrarse por completo. Y cuando revisemos ese instante con lupa, vas a entender por qué la palabra temor no era exageración, era cálculo. El momento que muchos recuerdan no es un escándalo judicial, no es una acusación penal, es algo más sutil y por eso mismo más poderoso. Es la escena en la que el conductor corrige, interrumpe, marca límites. Hay fragmentos archivados donde Raúl Velasco detiene una presentación para señalar detalles. En algunos casos fue por cuestiones técnicas, en otros por actitud o por contenido. Los videos existen, se pueden rastrear, no son reconstrucciones. En el contexto de los años 80 o 90, eso podía leerse como parte del espectáculo. La televisión en vivo tenía otra dinámica. El conductor era figura central, casi patriarca del programa. Pero cuando revisas esos momentos hoy, con distancia histórica, la escena cambia de tono. No es solo conducción, es jerarquía explícita. Y cuando esa jerarquía se ejerce en el único escaparate masivo del país, la lección es pública. En el mundo del entretenimiento hay códigos no escritos. Uno de ellos es simple: nunca quemes un puente en el escenario más grande que existe. Nunca contradigas al anfitrión. Nunca improvises fuera del guión si el espacio no es tuyo. Y ese espacio no era de los artistas, era del programa, era de la marca, era de la empresa. Y la empresa era Televisa. Durante décadas, la televisora mantuvo una posición dominante en la televisión abierta mexicana. Eso está ampliamente documentado en estudios académicos y análisis de mercado. No era simplemente un canal más, era el canal. En ese entorno, Siempre en Domingo no era solo un show musical, era una institución cultural. Entonces, cuando Raúl Velasco señalaba algo en vivo, el mensaje no era individual, era institucional. Y aquí entra un concepto incómodo: disciplina mediática. No se trata de gritos ni amenazas abiertas, se trata de marcar estándares, de recordar quién administra la vitrina. Hay testimonios donde artistas describen el ambiente como estricto, otros lo llaman duro. Algunos dicen que era necesario, otros que era excesivo. La ambivalencia sigue ahí, pero hay un punto que cambia el eje. Cuando un artista sentía que una diferencia personal podía traducirse en ausencia de pantalla, la relación dejaba de ser horizontal, se volvía asimétrica, y la asimetría genera prudencia extrema. Durante los años 90, con la expansión de la prensa de espectáculos y la aparición de otros espacios televisivos, comenzaron a circular más relatos sobre vetos o distanciamientos. No todos estaban respaldados por documentos formales, pero muchos estaban respaldados por entrevistas grabadas. Y cuando los propios protagonistas usan la palabra veto, aunque sea en tono anecdótico, la palabra se queda. Hay que decir algo con claridad. No existe un registro judicial público que establezca un mecanismo sistemático de castigo oficial operado por Velasco contra artistas. Eso no está documentado como delito, no hay sentencia, no hay expediente penal que lo configure así, pero sí existe un patrón de declaraciones donde distintos intérpretes relatan haber dejado de ser invitados tras conflictos. Y en un mercado donde el programa era clave, esa ausencia tenía peso real. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque Raúl Velasco no tomaba decisiones en aislamiento absoluto.
Había productores asociados, ejecutivos, negociaciones con disqueras. El ecosistema era más amplio que una sola voluntad. Sin embargo, la percepción pública concentró el poder en su figura, y la percepción, en televisión, es casi tan fuerte como el hecho. Imagina ser un cantante emergente en 1987. Has lanzado tu primer sencillo. Tu disquera logra una aparición en Siempre en Domingo. Sabes que millones verán tu presentación. Sabes que el conductor puede impulsarte con una frase o dejarte pasar sin énfasis. Cada palabra pesa, cada gesto cuenta. Ese nivel de tensión no era paranoia, era cálculo. Y cuando esa tensión se repite durante años, se convierte en cultura interna. Hay algo que pocos analizan: el efecto en la competencia. Si ciertos artistas eran presentados como las nuevas estrellas, otros quedaban implícitamente fuera de esa narrativa, no porque fueran malos, sino porque el foco es limitado. La televisión es un embudo, y el embudo lo administraba el programa. En este punto, la indignación empieza a desplazarse. Ya no se trata solo de si alguien fue tratado con dureza en vivo. Se trata de cómo una estructura entera dependía de una sola vitrina. Eso es lo que convierte al conductor en gatekeeper, no necesariamente por intención maliciosa, sino por posición estratégica. Y aquí viene el giro que muchos no esperan. En los últimos años de su vida profesional, la figura de Velasco ya no tenía el mismo blindaje. La audiencia comenzaba a fragmentarse, otros formatos competían, la hegemonía no era tan absoluta como en los 80. Y cuando el poder pierde monopolio, pierde miedo. Las críticas se volvieron más abiertas, las anécdotas más explícitas, las revisiones más duras. La narrativa empezó a cambiar de gran promotor cultural a símbolo de una época concentrada. Y cuando una persona se convierte en símbolo, deja de ser individuo, se vuelve metáfora. Metáfora de un sistema donde la visibilidad era privilegio, no derecho. Metáfora de una industria donde el silencio era estrategia de supervivencia. Metáfora de un país donde la televisión moldeaba reputaciones casi sin contrapeso. Pero todavía falta una pieza que no está en el escenario, está detrás, en las decisiones corporativas, en la relación entre televisión y política, en el modelo económico que permitió que un solo escaparate definiera trayectorias durante casi 3 décadas. Porque si solo miramos al conductor, perdemos el contexto. Y si perdemos el contexto, simplificamos. Y esta historia no es simple. En el siguiente tramo, vamos a dejar de mirar el micrófono. Vamos a mirar la estructura. Y ahí es donde la pregunta deja de ser personal y se vuelve sistémica. Y cuando entiendas eso, la indignación ya no va a apuntar a un solo nombre. Cuando miras la estructura completa, la historia cambia de escala. Ya no es solo un conductor carismático marcando el ritmo del domingo. Es un modelo industrial donde televisión, disqueras, patrocinadores y prensa giraban en el mismo ecosistema cerrado. Durante buena parte de los años 70, 80 y 90, la televisión abierta mexicana operaba bajo un esquema de concentración evidente. Televisa no solo producía contenidos, era el eje alrededor del cual orbitaban buena parte de los lanzamientos musicales y estrategias promocionales. Eso está documentado en estudios académicos sobre medios en México y en análisis de mercado de la época. El programa dominical no era una isla, era una pieza central del engranaje. Las disqueras necesitaban exposición, los artistas necesitaban legitimidad masiva, el público consumía lo que la pantalla amplificaba, y la pantalla amplificaba lo que el programa seleccionaba. Así funciona un sistema cerrado. Y cuando un sistema se cierra, los filtros se vuelven decisivos. Raúl Velasco, en su doble papel de conductor y productor,
operaba en esa zona crítica donde se decidía qué talento entraba al ciclo de exposición nacional. No decidía solo, pero estaba en el punto neurálgico. Piensa en esto con frialdad. Si una disquera lanzaba a un artista nuevo en 1985, su estrategia incluía radio, prensa y televisión. Pero la televisión masiva era prácticamente una sola puerta. Si esa puerta no se abría, el alcance era menor, no inexistente, pero menor. Eso es lo que convierte a la figura en gatekeeper, no porque firmara contratos de exclusividad para todos, no porque existiera un reglamento público que dijera solo quien él apruebe tendrá carrera, sino porque la concentración mediática hacía que su validación tuviera un peso desproporcionado. Y aquí es donde la indignación cambia de objetivo. No es únicamente por qué él tenía tanto poder, es por qué el sistema permitió que una sola vitrina fuera tan determinante. Porque ningún conductor puede ejercer esa influencia si el entorno no la habilita. En México, durante décadas, la relación entre medios y poder político fue objeto de análisis constante. Investigadores y periodistas han documentado la cercanía histórica entre grandes televisoras y estructuras gubernamentales. No se trata de una teoría conspirativa, es materia de estudio público. En ese contexto, la televisión no solo entretenía, también moldeaba cultura, narrativa nacional y, en ciertos momentos, conversación política. Y dentro de esa arquitectura, el entretenimiento musical era parte del paisaje estratégico. No porque cada canción tuviera intención política, sino porque quien controla la conversación cultural controla parte del imaginario colectivo. Entonces, cuando un artista aparecía en el foro dominical, no solo estaba cantando, estaba entrando en el circuito de validación masiva. Y cuando dejaba de aparecer, el silencio también comunicaba. Hay algo que a menudo se pierde en la discusión. Muchos artistas que hoy son íconos pasaron por ese escenario en momentos clave y reconocieron públicamente el impulso recibido. No todos hablaron de miedo, no todos narraron tensiones. Algunos describieron el trato como profesional y exigente, pero justo. Esa diversidad de testimonios impide simplificar, porque si la experiencia hubiera sido uniformemente opresiva, la narrativa sería homogénea, y no lo es. Lo que sí es homogéneo es la estructura de concentración. Eso es medible. Durante los años de mayor auge del programa, la competencia televisiva era limitada. Las alternativas de difusión masiva eran escasas. La televisión abierta dominaba. Y cuando el monopolio cultural se instala, el gatekeeper no necesita declararse poderoso. El poder ya está implícito. Hay un detalle que revela mucho. Cuando el programa terminó en 1998, el ecosistema ya estaba cambiando. La globalización mediática, la expansión de cable, la llegada progresiva de Internet. El modelo comenzaba a fragmentarse, y con la fragmentación el poder se dispersó. Hoy un artista puede viralizarse sin pasar por un foro televisivo. En los 80, eso era impensable. Por eso, el temor era contextual, no era superstición, era matemática de exposición. Y aquí la pregunta central regresa, pero ahora con otra dimensión. ¿Cómo una sola persona controló carreras enteras? Porque el sistema concentró la visibilidad en un solo canal, porque la industria aceptó esa concentración como normal, porque el público la consumió sin cuestionarla, porque la competencia era mínima, porque durante años nadie tenía un megáfono equivalente para contradecir el relato dominante. No es una conspiración secreta, es diseño estructural. Y cuando entiendes eso, el juicio moral se vuelve más complejo. Raúl Velasco no era el propietario absoluto del ecosistema, era su operador más visible, su rostro, su voz, su filtro humano, pero el poder no era solo suyo,
era del modelo, y ese modelo fue rentable, exitoso y socialmente aceptado durante décadas, hasta que dejó de serlo. En los últimos años de su carrera, el discurso público sobre monopolios mediáticos se volvió más crítico. Periodistas y analistas empezaron a cuestionar la concentración de poder en la televisión mexicana. Ese debate trascendía a un solo programa, y cuando el debate se amplía, las figuras emblemáticas se convierten en símbolo de lo que se cuestiona. Velasco terminó representando una época donde la validación cultural tenía un epicentro, una época donde el domingo en la noche definía agenda musical, una época donde el silencio podía costar caro, pero todavía falta una pieza final. No tiene que ver con ratings, no tiene que ver con contratos, tiene que ver con legado, porque cuando alguien muere, la narrativa se reescribe. Raúl Velasco falleció en 2006. Las notas periodísticas registraron su trayectoria, su influencia y también las polémicas que lo rodearon. El balance mediático fue mixto. Reconocimiento a su papel como impulsor cultural, pero también recordatorio de controversias. Y ahí está el punto más incómodo de todos. ¿Cómo se juzga a una figura que fue, al mismo tiempo, trampolín y muro? En el siguiente tramo vamos a entrar en esa última capa, la capa donde ya no se trata de él, se trata de nosotros, del público, de la industria, del sistema que convirtió un foro dominical en una puerta casi obligatoria. Y cuando lo mires así, la indignación va a cambiar de dirección, porque es fácil señalar a un rostro, es cómodo decir, él controlaba todo, pero la televisión no es un acto solitario, es un engranaje, una maquinaria que requiere permisos, concesiones, anunciantes, ejecutivos, decisiones editoriales, inversiones millonarias. Y durante décadas esa maquinaria funcionó así porque funcionaba, daba audiencia, daba dinero, daba estabilidad. El domingo por la noche era ritual nacional. Las familias encendían el televisor, los artistas se preparaban con semanas de anticipación, las disqueras negociaban espacios, los anunciantes apostaban presupuesto, y en medio de todo, una figura central que articulaba el espectáculo. La pregunta entonces se vuelve incómoda de otra manera. ¿Fue Raúl Velasco el arquitecto absoluto del sistema o el operador más eficaz de un modelo que todos aceptaron? Hay que mirar el contexto cultural con honestidad. En los años 70 y 80, el acceso a medios masivos era limitado en casi toda América Latina. No era un fenómeno exclusivo de México. En muchos países existían figuras similares que concentraban validación artística en programas de variedades. La diferencia fue la duración y la estabilidad del modelo mexicano. Casi 3 décadas ininterrumpidas en el mismo horario, con el mismo conductor. Eso genera acumulación de poder simbólico, y el poder simbólico es más difícil de medir que el contractual. Cuando un artista debutaba ahí, el público asumía legitimidad. Cuando no aparecía, el público no necesariamente preguntaba por qué, simplemente consumía lo que estaba frente a sus ojos. Ahí está la raíz. El control no necesita ser explícito cuando la audiencia no exige alternativas. Durante mucho tiempo, nadie exigió demasiadas alternativas. La televisión era la alternativa. Pero a finales de los 90, el panorama comenzó a fracturarse. La expansión del cable, el surgimiento de nuevas cadenas y el avance tecnológico modificaron el flujo de atención. El monopolio cultural perdió densidad. Y cuando la concentración se diluye, el poder individual también se diluye. Es interesante observar que muchas de las críticas más duras hacia el modelo surgieron con mayor fuerza después de que el programa terminó. Cuando el riesgo profesional disminuye, la memoria se vuelve más valiente. Eso no invalida los testimonios, pero sí contextualiza el momento en que aparecen.
Y aquí es donde la historia se vuelve más humana, porque Raúl Velasco no fue una figura estática. En sus últimos años de vida, su salud se deterioró. Las apariciones públicas disminuyeron. La industria cambió. Las nuevas generaciones ya no lo veían como la puerta única. La autoridad simbólica, que parecía incuestionable en 1985, no era la misma en 2000. El sistema lo había elevado. El sistema también lo rebasó. Hay algo profundamente revelador en eso. El gatekeeper solo existe mientras la puerta sea única. Cuando aparecen múltiples puertas, el guardián pierde su función estratégica, y entonces la narrativa se reacomoda. Lo que antes era disciplina se vuelve rigidez. Lo que antes era criterio se vuelve favoritismo. Lo que antes era liderazgo se vuelve control excesivo. La misma conducta, bajo otro contexto, se interpreta distinto. Eso no borra los testimonios de quienes se sintieron marginados. No borra las entrevistas donde se habló de vetos. No borra los momentos incómodos en pantalla, pero sí obliga a entender que el poder no era mágico, era estructural. Durante décadas, el éxito masivo pasaba por un canal estrecho. Ese canal tenía un administrador visible, y ese administrador operaba bajo reglas formales e informales de una industria concentrada. El público consumía el espectáculo sin cuestionar el embudo. La industria lo aceptaba como norma. Los artistas navegaban el sistema con prudencia, y el conductor ejercía su rol con la autoridad que el modelo le confería. La indignación, entonces, cambia de foco. No se trata solo de si hubo veto en casos específicos. Se trata de por qué un ecosistema cultural permitió que el destino de tantos dependiera de una sola vitrina. Y aquí viene el punto que muchos prefieren evitar. El poder mediático no desaparece, solo cambia de forma. Hoy no existe un solo foro dominical que concentre la música latinoamericana. Pero existen algoritmos, plataformas, tendencias digitales que también filtran visibilidad. La diferencia es que ahora el gatekeeper es más difuso. En los 80 tenía nombre y rostro. Eso facilitaba señalarlo. Pero el modelo de concentración no nació con Raúl Velasco, ni murió con él. Fue una etapa de la industria, y como toda etapa, dejó consecuencias. Algunos artistas florecieron gracias a ese escenario. Otros sintieron que la puerta se cerró antes de tiempo. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y ahí está la incomodidad. Porque cuando analizas la historia con frialdad, descubres que el poder no se sostiene solo por voluntad individual, se sostiene por aceptación colectiva. En el siguiente tramo vamos a entrar en la última capa, no para absolver, no para condenar, sino para responder la pregunta que ha estado flotando desde el principio. ¿Quién permitió realmente que una sola persona pudiera influir tanto en el destino de una generación entera de artistas? Y la respuesta no es tan sencilla como apuntar a un nombre propio. La respuesta empieza a incomodar cuando dejamos de mirar al individuo y miramos el modelo. Durante casi 3 décadas, el domingo por la noche en México tenía un centro gravitacional. No era solo un programa, era el escaparate que legitimaba el lugar donde un artista dejaba de ser promesa local y se convertía en fenómeno nacional. Y ese centro gravitacional no se construyó solo, lo construyó la audiencia, lo sostuvieron los anunciantes, lo alimentaron las disqueras, lo blindó la estructura corporativa de Televisa. Raúl Velasco fue el rostro visible de ese epicentro, el administrador del foco, el árbitro simbólico, pero el foco existía porque millones lo miraban cada semana. Aquí es donde la indignación deja de ser simple, porque si una sola persona pudo influir tanto en el destino de carreras enteras, fue porque el sistema mediático concentró la visibilidad en una sola autopista
Y cuando hay una sola autopista, quien controla el peaje tiene poder, no porque sea dueño del país, sino porque administra el tránsito. En los 80 y buena parte de los 90, aparecer en Siempre en Domingo podía traducirse en ventas de discos, contratos internacionales y consolidación masiva. Eso no era mito, era la dinámica industrial del momento, y cuando una dinámica así se normaliza, el control deja de verse como excepción, se vuelve rutina. Muchos artistas entendieron el juego y lo jugaron con inteligencia. Otros chocaron con el sistema. Algunos narraron distanciamientos. Otros defendieron públicamente al conductor. No hay una sola historia. Hay múltiples relatos coexistiendo, pero la pregunta central sigue viva. ¿Cómo una sola persona pudo influir tanto? Porque el modelo permitió que la validación cultural pasara por una sola ventana, porque la competencia era limitada, porque el público no tenía otras plataformas masivas, porque la industria aceptó la concentración como parte del paisaje y porque durante años funcionó. Es incómodo admitirlo, pero la audiencia también participa en la construcción de estos poderes simbólicos. Cada domingo frente al televisor reforzaba la centralidad del programa. No era imposición forzada, era hábito colectivo. Cuando el programa terminó en 1998, no colapsó la música mexicana, no desaparecieron los artistas. El ecosistema se transformó, nuevas plataformas, nuevas estrategias, nuevos filtros. Eso demuestra algo clave. El poder no estaba en una persona aislada, estaba en la estructura que concentraba la atención. Y cuando esa estructura cambió, el poder individual se diluyó. Raúl Velasco murió en 2006. Las coberturas periodísticas repasaron su trayectoria con una mezcla de reconocimiento y crítica. Se le recordó como impulsor de talentos y como figura polémica. Esa dualidad persiste. Y aquí está el punto que lo explica todo. El sistema permitió ese poder, no porque fuera ilegal, no porque hubiera un decreto secreto, sino porque la concentración mediática de la época lo hacía posible. Si el ecosistema hubiera sido plural desde el inicio, ningún conductor habría acumulado tanta influencia. Si hubiera existido competencia real de alcance equivalente, el filtro habría sido compartido, pero no la había. Entonces, el gatekeeper no necesitaba proclamarse guardián. La puerta ya estaba ahí, y alguien tenía que estar parado frente a ella. La indignación, cuando se analiza con calma, no se dirige solo al hombre. Se dirige al modelo que convirtió una vitrina en frontera. Un modelo que mezclaba entretenimiento, negocio, prestigio y poder simbólico en un solo punto de acceso. Un modelo que funcionó durante décadas, hasta que dejó de ser viable. Y aquí es donde la historia se vuelve espejo. Hoy, la concentración no pasa por un foro dominical, pasa por algoritmos, pasa por plataformas digitales, pasa por tendencias que también deciden qué se ve y qué no. La diferencia es que ahora el gatekeeper es menos visible. En los 80 tenía nombre, traje y micrófono. Hoy es más difuso. Eso no borra lo que ocurrió entonces, pero sí obliga a mirar la historia con profundidad. Raúl Velasco fue figura central de una época concentrada. Fue promotor para muchos, fue obstáculo para otros. Fue símbolo de un sistema donde la visibilidad era privilegio escaso, y ese sistema lo sostuvo mientras fue rentable y funcional. La pregunta final ya no es si le temían. La pregunta es por qué el ecosistema entero hizo que temer fuera racional. Y en el último tramo vamos a cerrar esa idea sin caricaturas, sin absoluciones fáciles, sin condenas simplistas. Porque cuando entiendes cómo se construyó ese poder, también entiendes por qué no fue un accidente. No fue un accidente,
No fue magia, no fue un solo hombre levantándose una mañana y diciendo, voy a controlar la música de un país. Fue acumulación, fue contexto, fue concentración. Raúl Velasco se convirtió en símbolo porque el modelo necesitaba un símbolo. Alguien tenía que encarnar la puerta. Alguien tenía que ser la voz que legitimara. Alguien tenía que sostener el ritmo del domingo durante casi 30 años. Y durante ese tiempo, millones lo aceptaron como árbitro natural. Aquí está la revelación que prometí desde el inicio. El sistema permitió ese poder. No porque existiera un decreto secreto que dijera, él manda. No porque hubiera un expediente judicial que formalizara un control absoluto, sino porque el ecosistema mediático de esa época concentró la atención en un solo canal, y ese canal tenía un administrador visible. Si la televisión abierta mexicana hubiera sido plural y competitiva desde el principio, ningún conductor habría acumulado tanta influencia. Si las plataformas digitales hubieran existido, ningún foro habría sido puerta única, pero no existían. Entonces el poder se volvió lógico. Y cuando algo es lógico dentro de su contexto, rara vez se cuestiona en el momento. Se cuestiona después, con distancia, con nostalgia, con crítica. Raúl Velasco fue impulsor de carreras que marcaron generaciones. Eso está en la memoria colectiva y en los archivos televisivos. También fue protagonista de controversias, de relatos de distanciamientos, de historias donde artistas afirmaron haber sentido cierre de puertas. Ambas cosas coexisten. Reducirlo a héroe absoluto es simplificar. Reducirlo a villano único también. La indignación más profunda no debería dirigirse únicamente a la figura. Debería dirigirse al modelo que concentró visibilidad en una sola autopista. Porque cuando solo hay una autopista, el peaje define destinos. Y en los años 70, 80 y 90, esa autopista se llamaba Siempre en Domingo. El gatekeeper no necesita declarar poder. Lo ejerce porque la estructura lo sostiene. Y la estructura fue rentable, fue exitosa, fue hegemónica, hasta que dejó de serlo. Hoy la industria es distinta, más fragmentada, más impredecible, más democrática en apariencia, pero también más opaca en sus filtros invisibles. Antes, el guardián tenía rostro. Hoy, el filtro es algoritmo. La pregunta incómoda no es solo histórica, es contemporánea. ¿Quién decide ahora qué vemos? ¿Quién legitima ahora el talento? ¿Quién concentra hoy la visibilidad masiva? Cambian los nombres, cambian los formatos, pero el fenómeno del gatekeeper persiste. Raúl Velasco fue el rostro de una etapa concentrada de la televisión mexicana, una etapa donde la validación cultural pasaba por un foro dominical y donde la ausencia podía sentirse como castigo. No hay expediente que lo condene por controlar carreras como delito, pero sí hay evidencia histórica de que su plataforma tenía impacto determinante. No hay prueba de un sistema judicial de vetos formalizado, pero sí hay testimonios que describen experiencias de exclusión. Y entre esos dos extremos vive la verdad incómoda. El poder no fue inventado, fue permitido, fue sostenido, fue normalizado. Durante años, el público encendió el televisor sin cuestionar la concentración. La industria operó bajo esa lógica. Los artistas navegaron el sistema como pudieron, y cuando el sistema cambió, el símbolo quedó expuesto. Al final, la pregunta que abrió esta historia no era si le temían, era porque temer tenía sentido, y ahora lo sabes. No era superstición, era estructura. Si esta historia te movió algo, déjamelo en comentarios. Quiero saber qué piensas tú. ¿Fue un hombre con demasiado poder? ¿O el reflejo inevitable de un modelo mediático concentrado? Suscríbete si quieres más historias donde desmontamos mitos con datos y contexto.
porque el siguiente caso no habla de música, habla de política, televisión y un poder todavía más incómodo,